Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno es estar nuevamente aquí a través de esta plataforma y poder platicar un poco acerca de un tema, la verdad, muy interesante, que es los conflictos del discipulado, o del discípulo, si usted le quiere poner de esa manera. Como les decía, el martes pasado vimos ahí cuál va a ser la temática que vamos a estar compartiendo durante estos martes que vienen, y la verdad es amplio y sobre todo muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Así que antes de empezar a platicar acerca de este tema, que es el conflicto con la carne, le vamos a dar gracias a Dios y que Él nos ilumine a todos los que nos sintonicemos y que podamos compartir, podamos preguntar, podamos poner a través de algún comentario nuestra experiencia personal, nuestra opinión, para que podamos enriquecer este momento. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor Jesús, y porque cada día anhelamos ser como tú, Señor. Podemos hoy confiar de que tú nos estás hablando, de que por medio de tu palabra nosotros podemos ser llenos, Señor Jesús. Así que te damos este tiempo para que tú nos hables, para que tú nos llenes con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar un poquito acerca de el conflicto con la carne. Si usted tiene algún concepto o alguna pregunta acerca de qué es eso, por qué cuando uno está dentro de una congregación o es parte de una iglesia, ¿por qué le hablan a uno de la carne? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Pues creo que todos, en la mayoría, nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué relación tiene la carne con el ser cristiano? Pues hoy vamos a ir descubriendo poco a poco que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra naturaleza, y así un sinfín de cositas que vamos a ir descubriendo, que se va a dar cuenta que qué importante es que nosotros de verdad dejemos que el Señor nos limpie cada día y que podamos ir siempre en pos de Él, y que este conflicto lo podamos superar juntos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero para ir entrando de lleno a esto, pues vamos a poner un par de conceptos para que usted, al igual como lo hemos hecho en estos martes anteriores, que hemos estado poniendo conceptos, para que usted y yo podamos entender, y no solamente sea una enseñanza más, sino que al contrario, usted, si puede anotar, si tiene algo donde anotar, si a usted le interesa algo, pues hágalo, hermano, le invito a que lo haga. Bueno, entremos en el tema. Dice, el conflicto con la carne. Dice que en la palabra de Dios, o en las Sagradas Escrituras, esta palabra carne aparece muchas veces en la Escritura, y dice que tiene varios significados y también se usa en diferentes sentidos. Aquí hoy vamos a hablar de tres. Dice que se refiere a la naturaleza mortal del hombre. Es decir, de que la palabra de Dios nos dice que el hombre fue hecho del polvo y va a regresar al polvo. Otras veces dice que se refiere a la carne física de los seres vivos. Lo que usted siente cuando le dice a usted, pellizcame para ver si no estoy soñando, le dice a alguien. Entonces, eso que usted ve, que usted siente, que usted toca de su cuerpo, a eso se refiere la carne física. Pero también se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Como ve, hay 3 puntos de los que vamos a hablar, y nos vamos a enfocar quizás hoy. Vamos a entrar en el segundo punto. Y el primero, que dice el término la carne como naturaleza mortal. Esto significa lo no permanente, lo humano, lo débil y lo perecedero en el hombre. Ahí eso está bien claro. Usted y yo sabemos de que nuestros días en la tierra están contados. Y incluso la misma Biblia nos habla de que por causa de
del pecado, los días se han ido acortando. Si usted empieza a leer Génesis, se va a dar cuenta de que en el principio la gente era longeva, vivía más de 100 años, más de 500 años, y poco a poco se fue degradando hasta hoy, que el promedio de vida es corto en comparación a como era en el principio de las Sagradas Escrituras. Entonces dice que esto se refiere a la materia química y a la materia gastable. Es decir, yo incluso hoy que ya tengo un par de años encima, me doy cuenta cómo mi piel o mi cuerpo se ha ido deteriorando. Así que los hermanos que están viendo que son mayores de edad, pues usted va a entender a esta comparación. Si me comparo con Luca, pues hay una gran diferencia respecto a la piel. La piel de él está joven, sin ninguna arruga, sin ninguna espinilla. Piel de bebé, dicen aquí. Piel de niño grande. A comparación, y así usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que con las inclemencias del clima, eso va dañando nuestra piel. Entonces por eso se refiere que es algo que es gastable, en contraste con lo divino, que lo divino podemos decir que es lo eterno y lo infinito. Entonces podemos decir que el ser humano es transitorio y limitado, no ilimitado, sino que limitado, es decir, algo que tiene fecha de caducidad. Entonces aquí viene algo bien, no paradójico, sino que algo que es bien real, que dice que el hombre es absolutamente distinto a Dios, sin nada de lo divino en sí mismo. Esto significa que es completamente carne. Vamos a ver una cita bíblica. Es decir, que es meramente un hombre y no Dios. Dice la hermana Margarita, que dice, yo me comparo con Maricel, y dice que están de la misma edad. Claro, jóvenes las dos. Están jóvenes en la misma edad. Miré la fecha de nacimiento. Todavía nos falta. Bueno, sigamos. Busque ahí en Juan 3, versículo 6, la primera parte dice que lo que es nacido de carne, carne es. Entonces aquí está claro, es decir, de que por eso hace esta aclaración de que somos absolutamente distintos a Dios, enfocándonos en este punto, naturaleza mortal. En ese punto somos absolutamente distintos a Dios, porque tenemos límite, somos transitorios, somos una materia gastable. A eso se refiere. Ahora bien, veamos el otro término de carne. Dice carne como sustancia corporal. Lo que le decía, lo que usted tiene aquí cuando se toca, lo que ve. Dice que esto significa la carne física que tenemos todos los seres humanos y los animales en general. Entonces aquí hay algo bien interesante que yo la verdad nunca lo había visto desde ese punto de vista, que dice que Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39, dice que hace una distinción entre los diferentes tipos de carne que existen como sustancia corporal. Entonces, según este versículo que vamos a leer, según Pablo, dice que hay 4 clases de carne. Estamos hablando en este momento de carne corporal. Veamos qué dice ese versículo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces aquí hace distinción de 4 tipos de carne. Entonces dice que aquí distingue la carne de los seres humanos, la carne de los animales terrestres, la carne de los animales volátices, y la carne de los seres acuáticos.
Entonces dice, son diferentes clases de carne, pero todas son carnes físicas y corporales. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que dice, cuando usted come algún tipo de carne, dice, no, es que esta carne es muy dura, esta carne no es buena para cocinar. Pues aquí ya sabe la razón. Aquí en este versículo nos dice las 4 diferentes tipos de carne que hay. Entonces aquí hay algo bien importante que lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. No sé si aquí alguien lo puede buscar y me ayuda a leerlo. Antes de leer ese versículo, aquí hay un concepto bien interesante, que dice que en sí la carne física no es pecaminoso, porque si el cuerpo fuera pecaminoso, entonces las personas gorditas, las personas que tienen mayor peso, dice aquí, fueran más pecadoras a las personas delgadas. Es decir, que así como alguien como yo fuera santo porque no soy gordo. Pero no se trata de eso, así que no se preocupe. Si usted tiene sobrepeso, si usted es delgado, eso no quiere decir de que porque es más gordo tiene más pecado. Porque es delgado tiene menos pecado. No, nada que ver ese concepto. Entonces dice que no es el mayor peso o el menor peso que hace a una persona santa o más pecadora. Por eso es que dice que el cuerpo físico no es pecaminoso, pero sirve como el instrumento de la naturaleza pecaminosa. Veamos ahí si tiene Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, allí nos está hablando claramente de Cristo. Entonces que Él también tuvo un cuerpo físico, al igual que usted y yo, con la única diferencia que dice en ese versículo que Él no pecó. Entonces Él nos trazó la ruta de santidad, si lo podríamos ver desde ese punto, de esa manera. Entonces ahí vemos esto, que dice, Cristo tuvo un cuerpo físico, de carne y de sangre, sin embargo, fue un cuerpo perfecto y sin pecado. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. A diferencia de nosotros que, como les decía aquí, dice que nuestro cuerpo a veces viene siendo el instrumento o de la naturaleza pecaminosa que mora en el interior de nosotros. Cuando usted ya sabe, cuando Adán pecó, pues ahí nos heredó esa naturaleza pecaminosa. Veamos que dice Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí son algunos versículos siempre hablando de Cristo Jesús, pero cómo vino Él a marcar esa diferencia o a trazarnos, como decía, esa ruta donde podemos tener una vida sin pecado a través de Cristo. Luego aquí en Hebreos 2 versículo 14 y 15 sigue diciendo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte y a librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que Cristo es el que vino a abolir o a destruir, como dice en el versículo 14, el imperio de la muerte, que ese lo gobernaba el mismo diablo.
Entonces hay un versículo que habla de que Cristo Jesús descendió hasta lo más profundo para él arrebatarle las llaves de la muerte. Veamos otros versículos. En Lucas capítulo 24 del 36 al 43 nos sigue hablando acerca de eso. Se los leo, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estos versículos se refiere cuando Jesús resucita. Y sigue diciendo: pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, pues yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí nos habla de esa parte cuando Jesús se les presenta nuevamente a sus discípulos antes de ser levantado o transfigurado, podríamos decir. Él resucitó con un cuerpo de carne y hueso, como dice en este versículo, que Él les mostró, dice, las manos y los pies para que se dieran cuenta de que realmente Él seguía siendo humano. Entonces por eso es que Él, de esa manera, es como abolió la muerte. Y entonces en la parte final dice: aún ellos no salían de su asombro, y Él les dice: ¿tenéis algo de comer? Y dice que en el último versículo de que Él comió. Y para terminar este punto, leamos otro versículo más, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí vemos el proceso que Cristo pasó para Él ser ese único mediador por el cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Entonces, como vemos aquí en esto que hemos leído hoy, podemos ver que, como les decía, el hecho de que usted tenga sobrepeso o sea delgado, eso no quiere decir de que mientras más peso tengo, más pecador soy. No tiene nada que ver, pero sí hoy aprendimos de que en sí el cuerpo, esto palpable, esto tangible, es lo que es como el instrumento por el cual muchas veces nosotros caemos en tentación o entramos en ese conflicto con nuestra carne, con nuestro cuerpo. Nosotros lo pensamos, lo maquinamos, como dice la Biblia, y después lo hacemos realidad o lo hacemos físicamente, pecamos con el cuerpo. Lo vamos a dejar hasta ahí para el próximo martes. Siempre vamos a seguir hablando de esta parte, pero vamos a ver la carne como naturaleza pecaminosa. La carne como naturaleza pecaminosa. Ahí vamos, quizás es la parte que donde vamos a ir viendo de dónde necesitamos que Dios tome el control, qué es lo que nos hace entrar en conflicto. Pues eso lo vamos a ver a lo largo de esta parte, la naturaleza pecaminosa en sí como carne, y usted y yo vamos a ir descubriendo cómo podemos ir superando
todos estos conflictos a lo largo. Así que le damos gracias a Dios y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia está con nosotros, y que hoy podamos descansar y podamos renovar nuestras fuerzas. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.